¿Por qué las fotos de la NASA o en general las astrofotografías se ven tan espectaculares, mientras que a través de un telescopio solo vemos manchones grises? ¿Son reales las fotos que publica la NASA? ¿Cuánto hay de realidad y cuánto de Photoshop en fotos como esta? Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en el sentido más amplio que podríamos imaginar. Hoy vamos a analizar algunas de las imágenes más icónicas del universo y vamos a descubrir cuánto hay de procesamiento y cuánto de datos reales en ellas. Estos son los pilares de la creación, una de las astrofotografías más famosas que existen. Así la vio el telescopio espacial Hubble, y así la vio el telescopio espacial James Webb. ¿Por qué esta diferencia? ¿Qué foto es real? En realidad ninguna de las dos lo es, y las dos lo son. Lo que se ve en estas fotografías jamás podremos verlo con nuestros propios ojos, porque lo que muestran estas fotografías, esos colores y esas estructuras, se muestran en longitudes de onda que nuestros ojos no pueden captar. Pero los sensores fotográficos sí pueden hacerlo. Los telescopios capturan luz en longitudes de onda invisibles para el ojo humano. Y además, la mayoría de ellos lo hacen en blanco y negro, porque de esta manera son más sensibles y pueden captar detalles más débiles. Lo que se hace es utilizar unos filtros capaces de resaltar gases específicos como azufre, hidrógeno, oxígeno o metano. Gases que en ciertas condiciones son capaces de ionizarse y emitir luz. ¿Pero en qué colores brillan estos gases si son invisibles para el ojo humano? Normalmente se asignan colores a cada gas lo más próximos posible al lugar en el que se encuentra su banda de emisión dentro del espectro de luz, por lo que podríamos decir que estos colores serían bastante aproximados a la realidad. Pero esto no siempre es así, y podemos encontrar interpretaciones de color algo más atrevidas. En algunos casos, cuando fotografiamos la parte visible del espectro de luz, sí que estamos capturando colores reales y longitudes de onda en las que el ojo humano sería capaz de detectar estos mismos colores. De hecho, con telescopios verdaderamente muy grandes, sí que podemos llegar a intuir estos colores en algunos de los objetos más brillantes del universo. ¿Alguna vez has mirado la Luna o los planetas directamente a través de un telescopio? Puede que hayas visto algo parecido a esto. Ese movimiento está producido por la atmósfera terrestre. Es lo que se conoce como turbulencia atmosférica, y en algunos casos ni siquiera deja enfocar correctamente la imagen. Entonces, ¿en qué momento pasamos de esto a una imagen como esta? Cuando se fotografían los planetas, la Luna o incluso el Sol, se aplica una técnica llamada Lucky Imaging, por la cual se capturan vídeos de cientos o miles de fotogramas. Estos vídeos se pasan después por software específico que es capaz de analizar uno por uno todos esos fotogramas, detectando cuál es el fotograma menos distorsionado por la atmósfera y ordenando el resto según su calidad respecto a ese mejor fotograma. Por último, este software realiza un apilado de estos mejores fotogramas, por ejemplo, el 20% o el 30% de mejores fotogramas, ofreciéndonos una imagen sin distorsión, sin ruido fotográfico y con muchísimos más detalles que los que podríamos llegar a visualizar con nuestros propios ojos. El último paso será ajustar el brillo, contraste y saturación de color, hasta tener una increíble imagen de los planetas del Sistema Solar o de nuestro satélite, la Luna. ¿Crees que esto es hacer trampa o simplemente mejorar la información que ya está ahí? Déjamelo en los comentarios. Este es el procedimiento habitual para la captura de fotos planetarias o lunares, siempre que las hagamos desde Tierra, y es utilizado tanto por simples aficionados como por observatorios profesionales. Sin embargo, fotografías publicadas por la NASA como estas son disparos únicos, sin necesidad de apilado, porque están realizadas por sondas que se encuentran en el espacio, orbitando a estos planetas, y no les afecta por lo tanto la atmósfera terrestre. Por último, vamos a analizar una de las fotos más polémicas que ha publicado la NASA. Se trata de la foto o las fotos de nuestro planeta, la Tierra, fotografiado desde el espacio. Y es polémica por esto. Esta foto, publicada en el año 2017, muestra nuestro planeta al completo, y abiertamente la NASA confirmó que se trataba de un montaje fotográfico. ¿Es esto la explicación de que nos engañan sistemáticamente? Si analizamos cómo se hizo esa foto, nos damos cuenta de que no existe otra forma de hacerlo.
Esa foto se compuso por miles de fotografías capturadas por el satélite Terra, que orbita la Tierra a unos 700 kilómetros de altura y captura fotografías de alta resolución de la superficie terrestre. Así que para montar esa fotografía hicieron falta múltiples pasadas del satélite hasta cubrir toda la superficie terrestre. Además, también hubo que mapear numerosos sistemas nubosos para construir una fotografía realista de nuestro planeta. En realidad es algo muy parecido a lo que hacemos los astrofotógrafos cuando queremos crear una fotografía de alta resolución de la superficie lunar. Utilizamos telescopios con muchos aumentos, que solo abarcan una pequeña parte de la Luna, pero lo hacen con una calidad de detalle enorme. Y lo que hacemos es capturar un montón de fotografías de toda la superficie lunar para finalmente montar un mosaico y conseguir una fotografía completa. Sobre esto tiene un vídeo estupendo mi amigo Ángel Molina del Diario del Astrónomo, que te recomiendo que veas a continuación. ¿Pero existen fotos únicas y reales de nuestro planeta desde el espacio? Lo cierto es que sí. Las misiones Apolo capturaron multitud de fotografías de nuestro planeta durante sus viajes a la Luna. Y además, en la actualidad tenemos el satélite Deep Space Climate Observatory, ubicado en el punto de Lagrange 1, a 326.400 kilómetros de nuestro planeta. Y desde allí utiliza su cámara EPIC para capturar múltiples imágenes diarias para monitorizar el clima de la Tierra. En los años 70 las fotos de la Tierra eran más borrosas, simplemente porque las cámaras no eran tan avanzadas. No es que ahora sean falsas, es que la tecnología ha mejorado muchísimo y nos permite realizar fotografías de nuestro planeta en alta resolución que a veces incluso parecen artificiales si las comparamos con las antiguas imágenes. Entonces, ¿nos engañan con las fotos del espacio? La respuesta es evidentemente no, aunque muchas veces sí que se hace una interpretación artística de los datos obtenidos. La edición es necesaria para revelar detalles invisibles a simple vista, pero la información capturada es real. De hecho, te recomiendo que te des una vuelta por este canal y podrás comprobar cómo yo mismo realizo este tipo de fotografías con mis propios telescopios. Además, si a ti también te gustaría iniciarte en el maravilloso mundo de la astrofotografía, te recuerdo que tienes a tu disposición los cursos de la Academia Natural Portraits. Si te ha sorprendido esto que te he contado, no olvides dejar un like y dime en los comentarios qué opinas al respecto. Nos vemos de nuevo la próxima semana con más naturaleza y fotografía aquí en Natural Portraits. ¡Adiós!